Hola a todos, les saluda Silvia Elena Ibarra Olmos desde la Universidad de Sonora. Es un gusto para mí participar en este 11º Encuentro Internacional sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemáticas. Para dar inicio a mi presentación, voy a permitirme compartir la pantalla. Como ustedes saben, este evento está dedicado a la memoria del doctor François Plubinage y mi participación está inserta en el grupo de trabajo denominado Enseñanza de las Matemáticas o Ciencias en el Bachillerato, y yo he titulado mi presentación Enseñar Matemáticas en el Bachillerato Mexicano, reflexiones desde matemática educativa. Mi participación la he organizado tomando como base dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué significa enseñar matemáticas en el bachillerato mexicano? Y la segunda, ¿cuál ha sido la influencia de matemática educativa en la enseñanza de las matemáticas en este nivel? De tal manera, pues, que la primera parte de esta participación estará centrada en tratar de dar algunos elementos que nos ayuden a construir alguna significación sobre las características de la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato mexicano. Y esta caracterización va a tomar como elementos importantes algunos de contextualización que nos darán alguna información sobre de qué estamos hablando cuando decimos bachillerato o educación media superior. Daremos también algunos elementos sobre los cambios que ha tenido la propuesta curricular en este nivel educativo hasta llegar a la propuesta vigente, para continuar con algunos comentarios sobre los programas de desarrollo profesional docente y cerrando con otros comentarios sobre textos y otros materiales de apoyo que han sido diseñados para trabajarse en este nivel educativo. Esta información que están ustedes viendo está tomada de una publicación anual que nos habla pues de las principales cifras en el sistema escolar mexicano, y particularmente esta que yo he tomado son estadísticas relacionadas con la educación media superior, donde estamos viendo, por ejemplo, que en la modalidad escolarizada, que de acuerdo con los señalamientos que aquí se hacen, está incorporando también estadísticas de la modalidad mixta, pues tenemos un total de 5.239.675 estudiantes inscritos. Esto fue en el ciclo escolar 2018-2019. En tanto que en la modalidad no escolarizada tenemos un total de 368.545. Si sumamos ambas cantidades, nos damos cuenta que el total de estudiantes inscritos en el bachillerato es un poco más de 5.600.000, en donde para este año escolar estaban ubicados 418.893 docentes diseminados en 21.010 escuelas. ¿Qué es lo que sucede en el ciclo escolar 2019-2020? Pues aquí lo que tenemos es que la matrícula en este nivel disminuyó, porque sumando las cantidades de la modalidad escolarizada y de la modalidad no escolarizada, tenemos que estos datos hacen un total de 5.544.608, con lo cual tenemos una disminución de 63.612 estudiantes. De la misma manera, hay 6.540 profesores que en el ciclo que acabamos de concluir, 2019-2020, ya no se incorporaron a las aulas. Obviamente, estos datos, en cuanto a los docentes, se corresponden al total de los profesores que elaboran en el bachillerato. No hay estadísticas muy disponibles, lo voy a decir así, en cuanto de esos docentes, cuántos son los que se dedican a la enseñanza de las matemáticas. Otro elemento que quizá valga la pena rescatar aquí son algunos de estos indicadores para la educación media superior. Por ejemplo, en el caso de la absorción, nos damos cuenta que en el ciclo 2017-2018
este andaba en el orden del 104.5%, habiendo aumentado en el ciclo posterior, pero para el ciclo 2019-2020 disminuyó. Lo mismo sucede en el caso del abandono escolar, en el sentido de que, bueno, se encuentra que hay mejorías de ciclo a ciclo. Por ejemplo, aquí en el 2017-2018 vemos que el porcentaje de abandono escolar estaba en el orden del 14.5%, habiendo disminuido al 13% y posteriormente al 10.2%. En cuanto a la reprobación, para el 2017-2018 tendríamos 14.1%, habiendo disminuido, obviamente estos son datos positivos, al 12.9% en el 2018-2019 y manteniéndose casi igual en el ciclo 2019-2020. Entonces, creo que es importante que este tipo de información la tengamos pues todos aquellos que nos interesa trabajar en el rubro educativo. En cuanto a la propuesta curricular para el bachillerato, pues es, creo, conocido para todos ustedes lo que ha sido la historia de las propuestas curriculares en preparatoria, y si tomamos como referencia lo que sucedió en el 2008, pues recordemos que ahí fue puesta en marcha la llamada Reforma Integral de la Educación Media Superior, uno de cuyos ejes, quizá el más conocido, es el que tuvo que ver con el establecimiento de un marco curricular común que estaba basado en el enfoque por competencias. ¿Por qué ese elemento es tan importante? Porque es el que viene a darle la uniformidad que era una de las argumentaciones que en su momento se dieron para tratar de impulsar la reforma, es decir, de conocer la enorme diversidad de planes y programas de estudio que había en la educación media superior, pues se trató de buscar un elemento unificador. Este resultó ser justamente el marco curricular común que, como he dicho hace algunos momentos, pues estuvo basado en el enfoque por competencias. La RIEMS, como comúnmente se le conoce, pues trajo consigo una serie de cambios y una serie de acciones también que buscaron darlo a conocer y promocionarlo pues de la mejor manera posible entre el profesorado, porque significaba pues un cambio algo drástico, al menos en teoría, respecto a lo que se había venido haciendo previamente, y entonces pues era muy importante que el profesorado lo conociera para que pudiera dar respuesta a esa pregunta que cualquier profesor, independientemente de su nivel, del nivel educativo en el que trabaje, siempre se hace cuando le están poniendo enfrente un cambio con estas características, ¿no? Esa pregunta es, ¿y yo qué es lo que voy a hacer en mi salón de clase? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, después de una serie de acciones, interpretaciones que se estuvieron haciendo sobre la RIEMS, pues resulta que en 2017, en esta intención de hacer consistente toda la formación que el Sistema Educativo Nacional tenía para toda la propuesta que se tenía para lo que es la educación obligatoria, en 2017 hay una nueva modificación para la currícula del bachillerato. Esta modificación trajo consigo un nuevo modelo educativo donde los cambios principales que se identifican son pues que hay un nuevo perfil de egreso, hay una actualización de competencias del marco curricular común y finalmente una actualización de contenidos y planes y programas de estudio. Evidentemente, esos comentarios o esta descripción tiene que ver con la propuesta global, pero claro que impacta a la currícula matemática y además, pues algo que a nosotros nos parece importante, a mí en lo particular me parece muy importante, es el hecho de que el profesor de matemáticas no se puede sustraer y decir, es que yo nada más enseño matemáticas. Debemos de tener claro que la formación matemática pues constituye un elemento muy importante en la formación de un egresado de bachillerato. Por lo tanto, es muy importante también
que los profesores de matemáticas pues conozcan todos estos planteamientos, más cuando se trata de un enfoque por competencias en donde pues hay un discurso de diferente tipología para las competencias, pero en donde las llamadas competencias genéricas pues tienen también influencia y se nutren de lo que en los salones de matemáticas se hace. En esa línea del tiempo se identifican momentos importantes de estas cuestiones que yo estoy narrando. Aquí tenemos lo que sucedió en 2008, lo que decía respecto a la RIEMS, el, digamos, trayecto que se siguió con diferentes actividades que luego en su momento pues llevaron a la presentación, a la constitución y a la presentación del llamado nuevo modelo educativo, para luego proponer en el ciclo 2017-2018 la implementación parcial de este nuevo modelo educativo y del nuevo currículo, y finalmente dando como plazo pues el inicio del ciclo escolar 2018-2019 como un plazo definitivo en donde todos los subsistemas de bachillerato tenían que implementar el nuevo currículo de la educación media superior. Evidentemente, pues aquí se pueden hacer comentarios de muchos tipos, pero con relación a la vida que se le dio a ese nuevo currículum, pues fue una situación un tanto, digamos, disgregada, porque en tanto unos subsistemas estuvieron difiriendo el inicio o la implementación del nuevo currículo, otros declararon haberlo hecho, pero en los hechos no se modificaron las prácticas docentes que se habían venido sosteniendo. Bien, en eso estábamos cuando en el 2018, pues también todos sabemos qué fue lo que pasó. Hay un cambio de gobierno a nivel federal y ese cambio pues trajo consigo cambios también en los principales rubros de la política que se había venido impulsando, entre ellos pues la política educativa. Se enuncia lo que se conoce con el nombre o lo que se promociona como la nueva escuela mexicana, en donde particularmente pues hay una serie de señalamientos relacionados con la enseñanza de las matemáticas en la nueva escuela mexicana. Y pues haciendo algunas búsquedas en internet, yo encontré esta tipo mesa redonda que estuvo dirigido a maestras y maestros de educación media superior, además de los directivos y supervisores, en donde uno de los ponentes es el subsecretario de Educación Media Superior, otro el rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro y otro es un investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces yo rescaté de esa conferencia pues algunas partes que me parece importante destacar, que tienen que ver con estas implicaciones en el currículo matemático de lo que se llama la nueva escuela mexicana. Aquí el discurso versa sobre la creación de lo que se llama el currículo fundamental en la educación media superior, mismo que trata de ser explicado mediante este diagrama que tenemos aquí por un lado, donde pues se ubica lo que se llama el currículo fundamental y lo que también se reconoce o se denota como las áreas de acceso al conocimiento y a la experiencia en una escuela orientadora, dicen los documentos oficiales. Entonces, en el currículo fundamental de la educación media superior, se habla de la existencia de recursos sociocognitivos transversales, a partir de los cuales se dice se va a lograr acceder al conocimiento y a la experiencia, puesto que toda experiencia implica un aprendizaje. Y en ese sentido se declaran como áreas muy importantes, que son las que van a constituir el llamado currículum fundamental, a la comunicación. Aquí lo tendríamos representado por estos triángulos: la comunicación verbal y no verbal, el pensamiento lógico matemático, la conciencia histórica y la cultura general. Y como esas áreas de acceso, pues estarían las ciencias sociales, las ciencias naturales, que son estas estos espacios que están a las orillas
con azul y junto con el área de humanidades. Aquí también es importante destacar que aparece el término trayectoria formativa y que para el caso de las matemáticas se dice que es una idea, las trayectorias de aprendizaje, surgida en el terreno de la educación matemática, y se da una serie de explicaciones que a mí en lo particular me parecen un tanto novedosas, donde dice que se inicia con los números, las operaciones básicas, las frecuencias de datos y la estadística, para luego pasar a la reflexión en abstracto una vez que se conoce la relación en el número y en el objeto. Otros elementos que aquí de hecho están resaltados, dice que el pensamiento formal abstracto y lógico matemático que se estructura en el pensamiento a partir del razonamiento lógico y la abstracción, capacidades mediante las cuales se consigue, entre otros, comprender conceptos, establecer relaciones, plantear problemáticas, identificar soluciones, elementos todos ellos cruciales para resolver situaciones de diversa índole en todo el trayecto formativo. De tal manera que esto llegue hasta la aplicación del pensamiento matemático en el planteamiento y resolución de problemas, simples y complejos. ¿Cómo se va a lograr esto en el salón de clase? Pues llevando a los estudiantes a analizar contenidos mediante temas integradores. Los profesores deberán trabajar con metodologías activas y participativas, en donde la indagación, la investigación y la problematización, con la finalidad de brindar propuestas de soluciones a los retos que se van presentando dentro de la comunidad. Hay que desarrollar entonces habilidades didácticas en los profesores que los lleven a poder vincular los contenidos que están impartiendo a la vida cotidiana, destacando también la importancia de la argumentación para las soluciones que se hayan obtenido a los problemas. Si ustedes se fijan, aquí hay una serie de terminología que de alguna manera es similar a la que se había venido manejando hasta antes de esto que se denomina la nueva escuela mexicana y la enseñanza de las matemáticas inmersa en esta, pero que finalmente no se alcanza a distinguir bien a bien cuál va a ser el aterrizaje concreto que se está proponiendo que los profesores realicen. Aquí debo también agregar que en ese discurso, eso ya no lo retomé aquí, que hace el subsecretario de Educación Media Superior, habla de la importancia del manejo de datos, algo a lo que quizá en el pasado no se le había dado mucha importancia. Pero insisto, no queda muy claro en el discurso las formas de aterrizaje en los salones de clase, salvo estas declaraciones que todavía se podrían considerar algo generales. En cuanto, pasando al siguiente rubro, los programas de desarrollo profesional docente dirigidos a profesionales de la matemática, profesores de matemáticas más bien, que laboran en la educación media superior, pues es evidente que a lo largo del tiempo han existido muchos, cada uno de ellos con diferentes enfoques que tienen distinto alcance y con repercusiones, eso sí hay que reconocerlo, con repercusiones desconocidas, porque desafortunadamente algo que ha caracterizado a toda esta esfera, a toda esta gran cantidad de acciones de desarrollo profesional docente es la ausencia de una evaluación crítica que realmente permita identificar cuáles son los, digamos, efectos que estas acciones de desarrollo profesional docente tienen en las prácticas de los profesores. Aquí, entre las acciones más conocidas, podemos citar a la de Profordems, que esta surgió como respuesta, pues, a la implementación de la RIEMS, y aunque no fue dirigida específicamente a profesores de matemáticas, lo cierto es que sí tenían, y en el discurso se había dicho que era obligatorio que todo profesor que elaborara en el bachillerato debía de cursar Profordems. Aquí, digamos que de las críticas que en su momento se escucharon, era que, por ejemplo, y hablo de críticas que vienen de profesores de matemáticas, es que como era
un diplomado que pretendía en principio que los profesores conocieran los planteamientos de la RIEMS y que por otro lado pudieran, y con eso se cerraba el diplomado justamente, pudieran conocer formas concretas de aterrizaje en los salones de clase. Decía yo, una de las críticas muy socorridas por los profesores de matemáticas es que muchas veces los instructores podían ser expertos y estos instructores, recordemos, procedían de las instituciones de nivel superior mexicanas, algunas de ellas. Entonces, los instructores podrían ser expertos en ciencias naturales o podían ser expertos en español o podían ser expertos en ciencias sociales, pero no en matemáticas. Entonces, la asesoría que podían brindar al profesorado pues era en ese sentido deficiente. Otra de las experiencias que muy conocidas, y esta de más reciente, fue más reciente, es el denominado Programa Institucional de Desarrollo Profesional Docente para Matemáticas. Este fue un programa importante por el alcance que tuvo. Era ofrecido en línea y entonces, pues esta fue una, digamos, una estrategia que el gobierno federal empezó a considerar para tratar de llegar al mayor número de profesores y con ello pues minimizar los costos que ordinariamente traía consigo el hacer los cursos de manera presencial por toda la serie de inversión que se requería. Entonces, este programa tenía esas características y digamos que de la experiencia que yo en lo particular tuve al participar ahí como instructora, pues nos dimos cuenta de que la organización administrativa para el ofrecimiento de los diferentes cursos era deficiente, de tal manera que había un buen número de profesores a los cuales se les encimaban algunos cursos con otros. Y otra circunstancia, y eso pues hay que reconocerlo, este país en realidad es muchos Méxicos, aunque tengamos un nombre en común, los recursos que los profesores tenían para tener acceso a equipos de cómputo, para tener acceso a internet, era muy variado y era muy contrastante la disponibilidad que se tenía, por ejemplo, en profesores que estaban ubicados hacia la zona norte del país, con la disposición de recursos que tenían los profesores del sur de la República. Entonces, pues eso también limitó el éxito que este programa, decía, de tan largo alcance pudo haber tenido. En resumen, pues existen, y eso lo podemos verificar entrando a las plataformas de las dependencias gubernamentales, hay un abanico pues fuerte de diferentes ofertas de preparación de acciones de desarrollo profesional docente que también pueden provenir de los diferentes subsistemas o por instituciones de alcance regional o por instituciones locales. En cuanto a los textos y otros materiales de apoyo, pues definitivamente que es posible encontrar una buena cantidad de libros de texto, por ejemplo, los de telebachillerato y materiales de apoyo en el área de matemáticas que provienen de fuentes tanto oficiales como de editoriales privadas. Aquí es de destacar que en algunos subsistemas se promueve la escritura de libros de texto de matemáticas por el propio personal docente. Entonces, aquí puede ser algo positivo, pero hay algunas experiencias, digamos, desafortunadas porque pues los profesores la mayor parte de las veces no cuentan con recursos o preparación que los lleve a poder establecer estas actividades pues de una manera, digamos, de una manera apropiada, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es que están basadas fundamentalmente en la experiencia de los profesores
Y bueno, diseñar un libro de texto o diseñar un buen material, la experiencia definitivamente es algo positivo, pero yo pienso que se requiere algo más. En fin, en cuanto a la otra pregunta que yo había planteado, ¿cuál ha sido la influencia de matemática educativa en la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato? Pues yo considero que hay una influencia bidireccional. Esto es natural, toda vez que, bueno, ha habido diversas comunidades que a lo largo del tiempo se han ido gestando, que fundamentalmente tienen su acomodo en diferentes instituciones de nivel superior, grupos de trabajo, grupos de investigación, los cuales pues han venido realizando este trabajo centrado en diferentes temáticas. En diferentes temáticas y en diferentes niveles educativos, uno de los cuales pues evidentemente ha sido el nivel medio superior. Entonces ha habido como una retroalimentación en un sentido y en otro de parte de estos núcleos de investigación o grupos de trabajo y las comunidades de profesores de matemáticas en el bachillerato que han intervenido en estas actividades, profesores y estudiantes y las instituciones, por supuesto. Esto podríamos resumirlo quizá diciendo que los resultados de investigación en matemática educativa poco a poco han ido encontrando la forma de influenciar el entorno educativo en el nivel que nos ocupa y con él pues influenciando la enseñanza de las matemáticas. Hay una publicación de Alicia Ávila en el 2016 que hace un recorrido sobre lo que ha sido el desarrollo de la investigación en matemática educativa y este recorrido lo hace ella planteándolo por diferentes periodos, son decenas, si mal no recuerdo, la década de los 70, que llama el origen, los 80, luego los 90 y finalmente pues ya lo que es el siglo XXI. Y entonces ahí ella va reseñando cuáles han sido las principales temáticas de investigación que decía en cada uno de esos periodos y para cada uno de los niveles educativos que conforman el sistema educativo nacional se han venido realizando y pues tiene obviamente ahí un lugar importante lo que se ha venido haciendo en el bachillerato. De tal manera, pues, que con lo que se ha venido comentando hasta este momento, yo considero que es posible encontrar aportaciones o influencia de matemática educativa en cada uno de los rubros o aspectos que señalé en la primera parte de mi participación. A manera de ejemplo, y solamente a manera de ejemplo, porque no alcanzaría el tiempo para ser exhaustivo, podríamos mencionar que a nivel de currículo matemático encontramos la propuesta de 2017 que ha sido elaborada por Cantoral y su equipo, en donde cuando uno la lee, pues claramente ve la influencia y el discurso como ha sido elaborado con base pues en las construcciones teóricas que ha sido desarrollada desde hace un buen tiempo por el grupo comandado o encabezado más bien por el doctor Cantoral, Ricardo Cantoral. En cuanto a los programas de desarrollo profesional docente, ya se mencionaba que hay un extenso repertorio a nivel nacional y que la mayoría, buena parte, es una desgracia que no pueda yo decir el 100%, que buena parte ha corrido a cargo de estos núcleos de trabajo, estos grupos de trabajo que mencionaba hace rato, están diseminados en las diferentes instituciones de educación superior del país que se dedican justamente al cultivo de la matemática educativa. Con referencia a los textos y otros materiales de apoyo, pues también ya he mencionado algunos casos en donde encontramos propuestas de textos y de diferentes materiales de apoyo que están diseñados, que están argumentados existe pues, estos están realizados con una fundamentación teórica
que proviene justamente de los marcos teóricos, tanto locales como globales, que se han venido desarrollando a lo largo de la vida de matemática educativa. Entonces, otro aspecto que aquí me parece importante y que ahí sí no lo consideré en la primera parte de mi presentación, tiene que ver con un elemento que a mí me parece muy importante, que es la creación de posgrados con orientación profesionalizante, que justo por su definición pretenden formar entre profesores de distintos niveles a los profesores de bachillerato como profesionales de su área, poniéndolos en posibilidades de atacar problemas de su práctica docente. Aquí es importante recalcar que a diferencia de lo que sucede con los posgrados de investigación, los posgrados profesionalizantes tienen su mira, tienen su objetivo puesto en otro lado, justo en esto que yo mencionaba aquí al final de este párrafo. O sea, buscan profesionalizar la actividad que desarrollan los profesores de matemáticas de la educación media superior. ¿Eso con qué intención? Para ponerlos en posibilidades de estudiar, de atacar, de dar soluciones a problemas derivados de su práctica docente y con la intención pues de convertirlos también en líderes de grupos de trabajo que puedan influenciar su entorno inmediato. Con lo que se ha dicho hasta este momento, y digamos tratando ya de ir cerrando la presentación, yo diría que si bien es cierto, las aportaciones de matemática educativa en la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato son abundantes, no por eso podemos considerar que sean suficientes. Y sobre todo, y aquí vendría pues un bis de preocupación, no podemos decir que realmente hayan impactado al destinatario de todos estos esfuerzos, que son finalmente el estudiante y su aprendizaje. Seguimos reconociendo que los niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes mexicanos no son todavía los deseados. Otro aspecto que me interesaría comentar es que hasta hace relativamente poco tiempo se ha tomado una real conciencia del papel esencial del profesor como un mediador entre el conocimiento matemático y los estudiantes. Esto ha llevado definitivamente a que se haya construido ya un campo de investigación que toma como eje, precisamente como sujeto de interés, a los profesores de matemáticas en todos los niveles educativos, particularmente en el bachillerato, y que en consecuencia ya se haya podido empezar a generar teoría alrededor de ese fenómeno. Y bueno, esa teoría ha venido concretándose en el establecimiento de modelos teóricos de diferente naturaleza. Sin embargo, a pesar de esto, yo considero que existe una brecha todavía grande entre lo que se propone curricularmente y el eslabón que de manera natural debería existir entre la práctica docente. Entonces, esa brecha sigue abierta y me parece que eso pues solamente lo que implica es que hay un área de trabajo, un área de oportunidad sobre la cual se puede seguir desarrollando. Como un tercer aspecto aquí a resaltar, a mí me parece que una deuda que todavía seguimos teniendo pendiente es esta idea, esta necesidad de poner al alcance del profesor de matemáticas de bachillerato las producciones teóricas e investigativas de la disciplina, pero, y este pero me parece importante resaltarlo, producciones que puedan ser concretadas en propuestas que resulten accesibles a los profesores, con un lenguaje entendible. Tenemos que ser capaces de hacer esas traducciones desde nuestro bagaje teórico hacia el lenguaje que maneja el profesor, con una buena dosis de pragmatismo, de tal manera que eso
lleve a que el profesor de matemáticas de bachillerato, que finalmente lo considero yo como un usuario de alto nivel, pueda darles un empleo apropiado, un uso apropiado en su labor cotidiana en el salón de clases. Yo considero finalmente que esto será viable en la medida en que actuemos como una comunidad con intereses comunes, de tal manera que tengamos la oportunidad de protegernos de los vaivenes y eventos circunstanciales que desgraciadamente echan por la borda los esfuerzos de mucho tiempo y de muchas personas. Voy a cerrar ahora sí compartiendo una experiencia que recién acabamos de vivir. Un grupo de compañeros y yo hace cosa de 3 semanas tuvimos la posibilidad de trabajar en un curso con profesores de matemáticas de un bachillerato del norte del país, y para iniciar las actividades nosotros les solicitamos que resumieran en 3 palabras el sentir, lo que habían sentido durante este periodo de aislamiento social, y he utilizado esta gráfica para, digamos, presentarles cuáles fueron los términos que con mayor frecuencia y fuerza aparecieron en las respuestas que estos profesores dieron. Entonces ellos hablaban de una época que consideran muy difícil, con una enorme dosis de frustración. Otras hablaban de que lo habían tomado como un reto, con una enorme responsabilidad. Declararon que sintieron miedo, que se sentían indefensos, que se sentían impotentes, que un enorme cansancio, un hartazgo, una situación muy peligrosa, estrés, ansiedad, preocupación, etc. Sin embargo, cuando les pedimos también que una vez pasada esa experiencia que fue como muy traumática, si consideraban que este semestre se encontraban en mejores condiciones para iniciar sus clases, y ellos respondían que sí, la mayoría, la enorme mayoría. Y cuando les pedíamos que nos dijeran por qué, pues nos decían porque ya hay una experiencia que hemos ganado, tenemos materiales nuevos que contra viento y marea hemos podido ir desarrollando, hay nuevos recursos, hay nuevas condiciones, me siento con más conocimientos, me costó mucho trabajo, pero finalmente pude tener un periodo de adaptación. Realmente a mí este tipo de respuestas, estas últimas, me emocionaron mucho en términos de que vemos en los profesores de bachillerato, y me parece que estos son una muestra, pues un núcleo de población que, si bien es cierto, al igual que todos nosotros, pues nos vimos sacudidos, y todavía algunos lo seguimos estando por esta situación tan tremenda que estamos viviendo, pero sin embargo vemos cómo a la vuelta de un tiempo tratan de convertir esas experiencias negativas en actitudes propositivas y positivas. Y esto a mí, pues lo que me dice en términos de esta situación que hemos estado manejando es cómo finalmente las circunstancias lo que hacen es abrirnos a los matemáticos educativos, a la comunidad de matemática educativa, la posibilidad de tener acercamientos cada vez más cercanos y más de tú a tú con este conglomerado de profesores. Ahora sí, con esto cierro mi presentación. Les doy las gracias por su atención. Este es mi correo electrónico por si ustedes consideran pertinente hacerme algún comentario, mismo que desde ya les agradezco. Me regreso entonces a la sala simplemente para despedirme. Con esto terminamos y detengo la grabación. Muchas gracias.